Concluyó este lunes la primera jornada de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington, con un llamado a la renovación. El nuevo secretario general del organismo, Luis Almagro, insistió en la importancia de transformar la institución para recuperar su credibilidad, así como dar voz a los gobiernos, pero también a los opositores. El eje de debate hoy en el encuentro fue la crisis política en Guatemala. NTN 24, en el lugar de la noticia, en la sede de la OEA, está Gustavo Alegret con toda la información. Gustavo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivamente, las palabras del nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llegan en un momento en el que en las calles de muchos países de América Latina y el Caribe, la oposición y las voces discordantes con sus gobiernos toman las calles para pedir que se respeten sus derechos, para pedir más derechos, para pedir democracia en general. Luis Almagro ha dicho esta mañana que la OEA es un organismo que debe escuchar a los gobiernos, pero debe de haber también espacio para las voces de la oposición. Almagro ha hecho un llamado a la unidad y ha pedido que se eviten situaciones de guerra fría, de división, en la que los diferentes países, en función de su posición ideológica, se unen en grupos, marcando diferencias y lastrando la credibilidad de esta institución. Como secretario general de la OEA, soy gobierno y soy oposición. Debo ser el más acérrimo defensor de derechos. Debo ser el más pobre en términos económicos. Debo ser el que sufre la desigualdad desde abajo. Debo ser el que no tiene voz o aquel cuya voz no es escuchada. Debo ser el discriminado. Debo ser el que sufre antisemitismo. Debe ser el que sufre la exclusión por ser indígena o afrodescendiente. Debo ser el que no puede decidir. Debo ser el que sufre la falta de protección de derechos civiles o políticos o económicos o sociales y culturales. Uno de los puntos destacados de la jornada de hoy ha sido precisamente la situación que se vive en las calles de Guatemala, donde centenares de personas le piden al presidente Otto Pérez Molina que presente su renuncia ante la situación de corrupción que afecta a diversos funcionarios del gobierno. Pues bien, hoy aquí la delegación argentina, secundada por la misma delegación guatemalteca, se han referido a su situación y han conseguido que se apruebe esa resolución de apoyo a la institucionalidad del gobierno y del país de Guatemala. Veamos el siguiente informe. La crisis política en Guatemala se convirtió en el tema central de la primera jornada de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos número 25, que se adelanta en Washington. Por aclamación, los asistentes aprobaron una resolución de apoyo al gobierno de Otto Pérez Molina, ante las recientes movilizaciones que exigen la dimisión del mandatario por presunta participación en 2 casos de corrupción, además de pedir el aplazamiento de los comicios presidenciales del próximo 6 de septiembre hasta noviembre tras una reforma electoral. La crisis que afecta a la nación centroamericana, que inició el pasado mes de abril y le costó el puesto a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, fue abordada en la sesión de la mañana. Allí el canciller de Argentina, Héctor Timerman, pidió debatir una resolución que conservara el Estado de Derecho en Guatemala. Vemos con preocupación la situación en Guatemala en un año en que se encamina hacia el proceso electoral. Es importante apoyar ese proceso para que Guatemala siga viviendo en un Estado de Derecho. La propuesta fue avalada por los gobiernos de Panamá, México, Salvador, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Belice, Paraguay, República Dominicana, Honduras, Perú, Nicaragua, Venezuela y Brasil. En NTN 24, el canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, agradeció la preocupación de la región por la crisis en la nación. Bueno, el canciller de Argentina presentó durante la primera sesión plenaria de esta 45 Asamblea General de nuestra organización un proyecto de resolución en el cual se persigue dar todo el respaldo a Guatemala para respetar el orden constitucional, dar todo el respaldo a nuestro país para precisamente afianzar uno de los 4 pilares sobre los que se funda esta organización, que es la democracia. Sin embargo, el canciller afirmó que las recientes protestas son la muestra de que la ciudadanía está cansada de la corrupción, problema que deben resolver las instituciones del Estado. Yo creo que en Guatemala se ha dado algo inédito y algo de lo cual los guatemaltecos nos sentimos orgullosos, y es el hecho de que la población se ha levantado a manifestar contra la corrupción, algo que no solo debería suceder en Guatemala, sino en todos los países en donde pueda existir corrupción.
El documento aprobado rechaza cualquier tipo de amenaza que pueda poner en peligro el orden constitucional, así como el apoyo al gobierno para la consolidación de la democracia y la lucha contra la impunidad. Además de que la fecha de las elecciones generales se mantenga para el mes de septiembre y que sea un proceso libre y transparente. Detractores de Pérez Molina afirman que se trata de un texto promovido por el gobierno para deslegitimar el movimiento social. Criticaron al canciller argentino, a quien acusan de aplaudir una administración corrupta. La resolución se conoce de manera paralela a la denuncia del diputado opositor Amílcar Pop sobre amenazas e intimidaciones contra él y su familia tras pedir una investigación al presidente por los casos de corrupción. Pop se presentó ante la Procuraduría de Derechos Humanos para poner en conocimiento los hechos y señaló como responsables a 2 políticos cercanos al presidente y a las fuerzas militares. Gustavo, ¿la situación de Guatemala y Honduras por los recientes casos de corrupción preocupa a los cancilleres presentes en este encuentro? Bueno, pues no sé si preocupación, pero sí interés por la situación que está pasando Guatemala. Nos acompaña precisamente una de las cabezas de esas delegaciones que hoy han estado presentes en esta Asamblea General y que mañana continúa, que es la señora Vanessa Rubio, viceministra de Relaciones Exteriores de México. Señora Rubio, gracias por estar en el informativo de NTN 24. ¿Están preocupados por lo que está pasando en Guatemala? Más bien estamos involucrados en dar el apoyo al gobierno y al pueblo de Guatemala para que tengan elecciones pacíficas, para que tengan elecciones democráticas y para que en democracia justamente elijan a sus gobernantes. Entonces, lo que hubo fue un refrendo del apoyo a la constitucionalidad, al Estado de Derecho y a que en democracia ejerzan su derecho a votar los guatemaltecos en las próximas elecciones que habrán de tener este año. Guatemala, hay gente en la calle, también en Ecuador, en Venezuela hace meses, en México lo hemos visto también. Esta mañana el secretario general Luis Almagro decía que este organismo, esta casa tiene que ser la voz de los gobiernos, pero también la voz de la oposición. ¿No está suficientemente escuchada la voz de la oposición a tenor de lo que vemos en las calles de América Latina y el Caribe? No, yo creo que la oposición está escuchada en el caso de México y sus opiniones y sus valoraciones son consideradas para ser políticas, pero también existe un derecho de libre expresión, de libre manifestación y en ese sentido los ciudadanos son libres de manifestar sus opiniones, sus puntos de vista, que en México, reitero, se respetan y se valoran. Y bueno, estamos viendo manifestaciones distintas de actos democráticos y de ciudadanos que quieren participar justamente por la vía institucional y eso es perfectamente válido en democracia. ¿Qué espera México de este nuevo secretario general? Bueno, México espera un replanteamiento de las prioridades de la OEA. La OEA es una OEA muy distinta a la que cuando se constituyó en 1948. Tenemos justamente participación ciudadana distinta, requerimientos de desarrollo diferentes, requerimientos de consolidación política y democrática distintos. Así es que queremos una OEA que tenga muy claras sus prioridades en materia de derechos humanos, en materia de democracia, en materia de seguridad multidimensional y en materia de desarrollo, que son sus pilares fundamentales y con ello nos ayuden a avanzar en este siglo XXI a los distintos países que conformamos esta membresía. ¿Va a formar parte de la agenda la situación que vive en algunas zonas de México de violencia? México está avanzando en todos los temas. Acabamos de tener una elección justamente en medio término donde se manifestó justamente que en México hay paz, que en México hay instituciones, que en México se canalizan las demandas por la vía democrática y en ese sentido México está seguro que vamos a seguir enfrentando nuestros retos y en efecto ha habido algunos actos de violencia focalizada a nivel local que se están atendiendo con todo el Estado, con toda la fuerza y con toda la capacidad de nuestras instituciones. Bien, es la opinión de Vanessa Rubio, la viceministra de Relaciones Exteriores de México, una de las delegaciones importantes que hoy ha participado en esta Asamblea General. Mañana continúa y nosotros seguiremos aquí para contarlo. Devolvemos nuestra conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas noches. Buenas noches y gracias por ese completo reporte, Gustavo.